Para desahogar el punto número 18 del orden del día, hace uso de la palabra el diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, quien presenta, en nombre del grupo parlamentario del Partido Morena, pronunciamiento en el marco del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Adelante, compañero. Gracias, compañera diputada presidenta. Compañeros, compañeras diputadas, invitados que nos acompañan, medios de comunicación que dan seguimiento a estos trabajos legislativos, bienvenidos. Estamos a unos días de la conmemoración del cobarde asesinato del general Emiliano Zapata y es importante divulgar cuál era su sentir. Y para iniciar esta intervención daré lectura a un fragmento de uno de los escritos que considero importante para estos momentos. Mucho ganaría la humana justicia si todos los pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa de Rusia, la irredenta, son y representan la causa de la humanidad, del interés supremo de todos los pueblos oprimidos. Aquí como allá hay grandes señores inhumanos, codiciosos y crueles, que de padres a hijos han venido explotando hasta la tortura a grandes masas de campesinos. Y aquí como allá, los hombres esclavizados, los hombres de conciencia dormida, empiezan a despertar, a sacudirse, a agitarse, a castigar. La anterior es una declaración del general Emiliano Zapata, jefe del Ejército Libertador del Sur, formulada el 14 de febrero de 1918. En una carta escrita en su cuartel de Tlaltizapán, dirigida al teniente coronel Genaro Amezcua, a quien había encomendado difundir las ideas del zapatismo en América y en Europa. La fecha del documento es importante. Se escribió un año después de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual el carrancismo dio por terminada la guerra civil que durante 7 años había asolado al país, y uno antes de que fuese asesinado cobardemente por el traidor Jesús Guajardo, aquel infausto 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos. Para hacer frente a la propaganda carrancista que presumía de un Estado de Derecho postrevolucionario, los zapatistas habían decidido iniciar una campaña mundial donde declaraban que la revolución agraria continuaba y se proponían explicar en voz de su jefe máximo sus finalidades, así como anunciar su íntima solidaridad con los movimientos de emancipación que se encontraban en pleno desarrollo en otras regiones del mundo por parte del proletariado, según expresaba el mismo general Emiliano Zapata en su misiva. Por eso, el jefe del Ejército Libertador del Sur instruía a su comisionado incidir entre los grupos políticos de México y del mundo con quienes tuviera contacto y entrar en comunicación, para que, en interés de la causa común, conocieran y divulgaran el proyecto progresista zapatista en pro de la gran masa de los campesinos, generalmente descuidada y poco atendida por los protagonistas obreros. En su carta, el general Emiliano Zapata declaraba que, desde su punto de vista, entre la revolución agraria de México, impulsada por los zapatistas, y el movimiento revolucionario de los rusos, impulsado por los bolcheviques, existía un marcado paralelismo. Una y otro van dirigidos contra lo que León Tolstoy llamó el gran crimen, contra la infame usurpación de la tierra, que siendo propiedad de todos como el aire y como el agua, ha sido monopolizado por unos cuantos poderosos apoyados por la fuerza de los ejércitos y la iniquidad de las leyes, decía. Y agregaba, no es de extrañar por lo mismo que el proletariado mundial aplauda y admire la revolución rusa, del mismo modo que otorgará toda su adhesión, su simpatía y su apoyo a esta revolución mexicana al darse cuenta cabalmente de sus fines. De estas declaraciones se desprende que el zapatismo no solo era un proyecto nacional, sino también aspiraba a incidir en la revolución mundial, teniendo como eje la alianza entre obreros y campesinos. Este aspecto de la propuesta política del zapatismo quedaba bastante claro en las instrucciones que dictó al teniente Genaro Amezcua sobre su actuar durante sus actividades de propaganda. Es preciso no olvidar
le escribía que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado, la emancipación del obrero no puede lograrse si no se realiza la liberación del campesino. De no ser así, la burguesía podrá poner estas dos fuerzas la una frente a la otra y aprovecharse de la ignorancia de los campesinos para combatir y refrenar los justos impulsos de los trabajadores citadinos. Y del mismo modo que si el caso se ofrece, podrá utilizar a los obreros poco conscientes y lanzarlos contra sus hermanos del campo. Así lo hicieron en México Francisco I. Madero en un principio y Venustiano Carranza últimamente decía: si bien aquí los obreros han salido ya de su error y comprenden ahora perfectamente que fueron víctimas de la perfidia carrancista, falta mucha información que genere conciencia en ambos sectores. Esta era la visión nada errada de un general del pueblo que tenía claro que a lo que se enfrentaba era una lucha de clases, donde el campesino y el obrero solo eran utilizados para mantener en el poder a una clase política dominante. Ahora que se cumple el centenario del asesinato del jefe revolucionario, es importante conocer que además de un proyecto de nación con sustento en la propiedad colectiva de las tierras y en el poder organizado de los pueblos, los zapatistas pensaban que el triunfo de la causa requería de la participación de fuerzas revolucionarias de otras latitudes, que el cambio revolucionario para tener éxito debería de ser total. Las ideas adquieren gran actualidad, sobre todo en estas épocas en que el capital se ha transnacionalizado, a tal grado que es muy difícil conocer la nacionalidad del mismo, por lo cual la resistencia que llevan a cabo los defensores de la tierra contra la apropiación de los bienes comunes, particularmente en el campo, necesita salvar las fronteras fijadas por los estados y tejer una gran alianza obrera campesina como requisito necesario para tener éxito. Este es otro rasgo del zapatismo que, como relámpago en la tormenta, puede seguir alumbrando la lucha popular. El pensamiento y el ejemplo de Emiliano Zapata justamente nos dan muchas de las claves que hoy son fundamentales para lograr la unidad de todos los explotados, para superar el gremialismo y formar un solo gran frente clasista contra los capitalistas, en donde cada sector de los explotados, mujeres, hombres, jóvenes, mestizos, indígenas, obreros, campesinos, etcétera, tenga un lugar en la lucha y en el programa que habremos de seguir, no solo para luchar contra el capital, sino para tomar por completo el poder en nuestras manos y alcanzar así la libertad plena. El zapatismo es una forma de pensamiento que se definió como la dignidad de los pueblos, reflejado en un personaje histórico que es Emiliano Zapata Salazar. Es dignidad, respeto y un claro cariño a los pueblos mexicanos y a los pueblos de toda América Latina. Eso es el zapatismo, una forma de sentir y una ideología que está plasmada en la bandera política del general Zapata, el plan de Ayala que pide una reforma, justicia y ley. A 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, el mejor homenaje que se le puede brindar al caudillo suriano es el conocer su obra revolucionaria y darla a conocer. Pero lo más importante es continuar la lucha por hacer realidad las aspiraciones del pueblo trabajador, edificar una sociedad libre y sin explotación del hombre por el hombre. Es muy común que en vida los revolucionarios que luchan por transformar todo régimen de explotación se les vitupere, se les etiquete de bandidos y se les persiga para eliminarlos. Y cuando caen abatidos por las manos de los esbirros del Estado, a dichos revolucionarios se les presenta como héroes nacionales y se les rinden homenajes en plazas públicas, en las escuelas y donde consideren conveniente, presentándolos así como seres inofensivos que no representan ningún peligro para los intereses de los explotadores. Tal es el caso de Emiliano Zapata, que nos lo presentan como un héroe de la Revolución Mexicana, a quien se le rinde homenaje reseñando datos biográficos de su vida, pero ocultando con ello su verdadera obra revolucionaria, la cual es importante rescatar y divulgar. La lucha es contra la concentración de la riqueza en manos de la plutocracia. La lucha es contra la codicia y las más vulgares ambiciones del capitalista depredador. En estas últimas décadas de la historia de México, sufrimos la implementación de políticas subordinadas al gran capital. Estas recetas económicas dictadas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, todas ellas en contra del pueblo obrero y campesino.
Tuvimos la mala suerte de tener gobiernos apátridas, pero esa larga y triste noche neoliberal salvaje concluyó el pasado 1 de julio, día en que el pueblo se hizo gobierno. Nunca más un gobierno que utiliza al campesino y al obrero como una estructura clientelar, obligándola a subsistir al límite de la supervivencia con alta rentabilidad política. El renacer de México ha comenzado producto de la revolución de los oprimidos, de quienes fuimos silenciados por élites perversas. Es la revolución de los marginados, de los indígenas, de los campesinos, de los obreros, de los jóvenes, de las amas de casa, de todos los que decidimos emprender una revolución pacífica para que la patria volviera. Fueron años de saqueo de los recursos naturales y pérdida de la soberanía nacional. Se aliaron como bandidos en un pacto contra México, un pacto de mafiosos agrupados como delincuencia organizada, despojando al pueblo de lo que por derecho nos corresponde. Nos robaron todo, menos la esperanza. Y ahora, todos unidos rescataremos a México y pronto tendremos